Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición el compartir con ustedes este momento, una porción de la palabra del Señor, una reflexión en torno a lo que Dios quiere de nosotros y que está revelado en su palabra. Llevamos ya 2 semanas anteriormente hablando sobre el tema de ser rico delante de Dios. Esta es nuestra tercera predicación. Hemos recorrido parte del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, encontrando varias significancias, varias implicancias que tiene esta idea, este concepto de ser rico delante de Dios. Hoy yo quisiera plantear un poco diferente la predicación y me gustaría que pudiéramos revisar de manera muy breve 5 historias que pueden ayudarnos a aclarar un poco eh, este tema, esta idea de ser rico delante de Dios. Entonces vamos a recorrer brevemente estas 5 historias, vamos a sacar algunas lecciones que pueden contribuir a nuestro proceso de entendimiento de qué es lo que significa ser rico delante de Dios. La primera historia vamos a titularla El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Cuando tenía más o menos 15 años yo conocí al grupo de música argentina Los Auténticos Decadentes. Sus canciones en realidad a mí me gustan mucho y siempre me animan. Tienen canciones como bien entretenidas y un poco movidas que te suben el ánimo. Y específicamente ellos tienen una canción que en una de sus partes dice esto: el dinero no es todo, pero cómo ayuda. El dinero no es todo, pero cómo ayuda. Es entretenida la canción. Ahora, esta declaración de que el dinero no es todo, pero ayuda, sin querer queriendo, como decía un querido personaje por ahí de la televisión mexicana, expresa una verdad bíblica. El dinero no es el centro de la vida. O en palabras de Jesús, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, pero es una manera de mostrar aquello que está en nuestro corazón. A través del dinero, nosotros y la administración del dinero, nosotros podemos ver qué es lo que abriga nuestro corazón o cuáles son nuestras prioridades. No es malo ser rico de este lado del sol, no es malo tener dinero en este tiempo presente. Podemos hacer mucho bien a la sociedad, a quienes están junto a nosotros, a la extensión del Evangelio del Reino de Dios a través del mundo, si nuestras finanzas son bien utilizadas. Ahora, ¿cómo utilizar bien nuestras finanzas? Permítanme darle un consejo. Pregúntense siempre, ¿qué haría Jesús si tuviera mi sueldo? ¿Cómo lo invertiría? Es un desafío gigante. Yo sé que vivimos en un mundo donde existe un sistema económico que se mueve por el dinero, ¿sí? Sea este tangible o intangible, las transferencias bancarias, el dinero, el cash, los billetes, las monedas. Esa es la realidad. Por lo tanto, el dinero como medio de intercambio en nuestra sociedad no es algo ni malo ni bueno, sino de cierta manera es algo neutral. Podemos usarlo para satisfacer nuestros deseos más egoístas o para la gloria de Dios. Me parece que usarlo para la gloria de Dios involucraría el tener lo que necesitamos para vivir en el lugar donde Él, donde Dios nos ha llevado a vivir. No es el mismo costo de vida, y creo que todos lo sabemos, el que se necesita para vivir aquí en Alemania o para vivir en Chile, en Perú, en Guatemala o Panamá. Si Dios te ha puesto en este país, es porque Él quiere que le sirvas aquí y seas luz entre los habitantes de esta ciudad. Entonces, debemos vivir como se vive en Stuttgart. Eso es normal, eso es lógico. Ahora, otra cosa es que tu corazón se vuelva a aquellas malas prácticas que dentro de la sociedad alemana, como en todas las sociedades del mundo, existen. El tener que, el estar obligado a cumplir un estándar de lujo que el sistema exige, no tiene nada que ver con disfrutar de la vida y tener lo necesario para nuestra familia. Está bien tener, está bien adquirir cosas en el lugar donde Dios te ha puesto, aquí en esta ciudad, siempre y cuando se cumpla el parámetro de los auténticos decadentes. El dinero no es todo, pero ayuda mucho, sobre todo cuando lo usas para cumplir el propósito de Dios,
para tu vida y para tu familia. Recuerda siempre que fue Jesús, el mismo Maestro, quien dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Cortita la historia, pero ahora vamos a la segunda. Recuerdo que hemos tenido la oportunidad junto a mi esposa y a mis hijos de escuchar, predicar y conversar con él personalmente también al hermano Ricardo Rodríguez. Él es el director de Jucum, Juventud con una Misión, en la base en Chile. Este hombre es argentino y él creció, me parece que en Buenos Aires, y ahí, más o menos a la edad de 15 años, 16 años, él conoció al Señor, tuvo un encuentro con Cristo y entregó su vida al Señor. Según el relato que él cuenta, ese día él le dijo al Señor, aquí estoy, todo lo que soy y todo lo que tengo te lo entrego. Después de eso, salió de esa reunión, su vida continuó, terminó la secundaria, entró a la universidad, terminó la universidad, se graduó, se tituló como abogado y comenzó a trabajar en una prestigiosa oficina de abogados en Buenos Aires. Resulta que llevaba como 1 año, 2 años trabajando ya, ganando mucho dinero, según lo que nos cuenta, y una noche el Señor le dijo, ¿te acuerdas cuando tenías 16 años y me dijiste que me entregabas todo lo que tenía? Que en ese entonces con 16 años no era mucho, pero el Señor le recordó eso y le dijo, bueno, ahora que ahora que terminaste tu carrera, ahora que ganas un buen sueldo, ahora quiero que me entregues todo lo que tienes. Fuerte. La gran razón de la existencia del ser humano no debe ser la obtención de aquello que solo es importante en este mundo. Al contrario, debiéramos utilizar lo material que logramos tener acá, que poseemos, para hacer tesoros en el cielo. Eso es lo que dijo Jesús. Dios se toma muy en serio tus palabras y cuando llega el momento oportuno, nos recuerda, como le recordó a Ricardo Rodríguez, que como Jim Elliot dijo, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Darle todo lo que tienes y lo que puedas llegar a obtener es el mejor negocio de la vida si se lo entregas a Cristo, porque estás intercambiando bienes perecederos por recompensas eternas. Jesús lo dijo también en Lucas 12, vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se gasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya. Entonces, recuerden, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Si entregas aquello que no puedes llevarte de esta vida, que son los bienes materiales, las posesiones materiales, por aquello que jamás vas a poder perder por la eternidad, que es una relación y son los bienes espirituales que el Señor quiere que tú tengas, es el mejor negocio de tu vida. Tercera historia. Conocimos hace algunos años con Salomé, ya hace bastante, más o menos 10 años probablemente, a un hermano de una iglesia presbiteriana en Santiago. No lo conocimos personalmente, pero escuchamos de él porque participamos en algunos cultos de esa iglesia. Y él era un hombre que tenía mucho dinero, vivía o vive todavía en una de las comunas acomodadas de Santiago y la verdad es que él era empresario y ganaba mucho dinero, pero él también así daba mucho de su dinero. Él daba, si no me equivoco, el 40% de sus ingresos mensualmente para la obra misionera. Y claro, le quedaba suficiente dinero y vivía en ese sector de Santiago, muy acomodado, en una casa maravillosa, tenía auto él, su esposa, sus hijos, todos. Pero así también él daba mucho. Entonces ahí surge la pregunta en esta historia, ¿cuánto es suficiente al momento de dar?
O la otra pregunta que algunos hacen, ¿cuánto es suficiente para quedarse uno con ello? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos cuánto debiéramos dar y con cuánto debiéramos quedarnos? Algunos dicen, no, hay que dar el 10% de nuestros ingresos. Otros dicen, no importa si es el 10%, si es el 5, el 6, el 7 o el 11. Otros dicen, no, en el tiempo de la gracia que estamos, debiéramos darle todo al Señor. Entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto debiéramos entregar? Es cierto, y fíjense que esta es una paradoja, que el pobre puede dar en abundancia, como el caso de la viuda que dio todo lo que tenía y fue elogiada por Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Y también el rico, y esta es otra paradoja, el rico puede dar de manera pobre. A mí me parece que el punto no pasa por cuánto entregas, ni por cuánto queda en tu billetera o en tu cuenta del banco. Dar mucho no tiene que ver con dar el 10, el 20, el 30 o el 50% de tu sueldo, sino más bien lo realmente valioso es saber honrar a Dios y glorificarle, sea que tengas mucho o sea que tengas poco. Es decir, la administración que la persona de esta historia, que este hermano de la iglesia presbiteriana, hacía de los recursos que Dios le entregaba, es lo importante, es lo que se resalta. Este hermano tenía suficiente dinero para dar mucho y vivir muy bien. Pero tengan cuidado que el asunto no pasa por cuánto ganaba. Claro, uno puede decir, bueno, si ganara yo 2 millones de euros anuales, claro, daría mucho más a la iglesia, o aportaría más a las misiones, o me preocuparía más por los necesitados. Pero saben, es más que sabido que existen muchas personas que tienen mucho dinero y que no son generosas, como también existen pobres que son avaros, que no tienen nada y sin embargo la avaricia los carcome. El asunto es que el corazón de aquel hombre, de este hermano presbiteriano, quería honrar a Dios, tanto en el dar como en el administrar el dinero que él recibía. Él era un buen mayordomo de los recursos que Dios le entregaba. A muchos no les alcanza para vivir con lo que tienen y ellos suponen que por eso ni siquiera tienen que pensar en dar. Entonces, apenas me alcanza para vivir, ¿cómo puedo dar para la extensión del reino? ¿Cómo voy a ofrendar para enviar misioneros al fin del mundo? O si lo hacen dan de una manera escasa, diminuta. Y vuelvo, insisto, aquí el punto no es cuánto, el punto es la actitud del corazón. Ser escaso es algo que nace de adentro de uno, no necesariamente el dar poco es ser escaso. Hay personas que tienen poco dinero y dan mucho en relación a sus ingresos. Y hay personas que tienen mucho y dan muy poco, aunque tal vez es 3 veces más de lo que da alguien que es pobre, pero sigue siendo poco porque sus ingresos son mucho más. Entonces, el punto aquí no es si tú ganas más para dar más, porque en realidad yo he escuchado hartas veces, si tuviera más dinero, si mi sueldo fuera más alto, yo daría más. Pero la verdad es que si tuvieras más dinero, te aseguro que gastarías más. Entonces tampoco es que te quedara tanto para dar más. Porque en la medida que una persona no aprenda a administrar lo que el Señor le da, sea poco, sea mucho, incluyendo la generosidad, si no aprendes a administrar tu generosidad en el momento de dar, aunque ganes 10 veces más, eso no quiere decir que vas a dar 10 veces más. Tal vez vas a ganar 5 veces más que lo que hoy ganas, pero con suerte vas a dar una vez más de lo que das. Entonces, el principio que el apóstol Pablo enseña es muy simple. En 2 Corintios 9 dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cuarta historia. Escuché a un predicador hace algunos años contar una historia de cuando él era niño. Él viene de una familia pobre, según lo que él relata, con mucha necesidad material. Y tenían un tío que vivía por acá, por las Europas, ¿sí? Por este sector.
Entonces, de vez en cuando este tío viajaba a Argentina, él es argentino, y llevaba regalos para todo. Entonces, llegó un día en Navidad y le dijo a él, le dijo a este predicador, que qué quería para su cumpleaños. Entonces, él recordó lo que siempre le regalaban para todas las Navidades, porque eran como 5 hermanos más o menos, la familia sin mucho dinero, así que les regalaban para todas las Navidades calzoncillos y medias, o calcetines, como ustedes les llamen. Así que él se recordó, cuando le hace la pregunta al tío, ¿qué quieres que te regale para esta Navidad? Él se recordó de lo que todos los años le regalaban y le dijo, bueno, quiero calzoncillos y calcetines. Así que el tío se rió un poco y le dijo, no, hombre, pero ¿cómo vas a pedir eso? Puedes pedir mucho más. Entonces él quedó pensando en qué podría ser y dice, ok, entonces quiero 2 pares de calzoncillos y 2 pares de calcetines. Sigue lo mismo. Nuestra visión de quién y cómo es Dios está limitada. Esos límites los impone nuestro entorno y la forma en que aprendimos a vivir la vida. Desde niños nos enseñan que debemos vivir de manera responsable, pero a la vez condicionan nuestra manera de ver lo que es importante y lo que significa la responsabilidad. Es allí cuando nuestra cosmovisión en la niñez es formada y definimos lo que es valioso y lo que no es valioso en base a lo que vemos y observamos. Luego, cuando crecemos, reaccionamos a la vida según ese sesgo que fue establecido en nuestra mente desde la niñez. Así como el niño de la historia, como este predicador, también nosotros no somos capaces de ver más allá de lo que la vida nos ha enseñado. Estamos limitados por nuestras experiencias y por lo que las personas que están a nuestro alrededor nos han mostrado como lo correcto. Nos encontramos haciendo tesoros aquí en la tierra, pidiendo calzoncillos y medias, en vez de darnos cuenta que podemos acceder a algo mucho mayor, los tesoros en el cielo. Muchas veces somos tan pobres que lo único que tenemos es dinero. Nuestra mente termina cautiva de lo material, de lo inmediato, de lo tangible, de lo visible, en vez de ser libre para soñar con Dios y enfocarse en lo que está más allá del dinero, más allá de lo material, más allá de los calzoncillos y las medias. Guillermo Carey dijo, emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. De otra manera no funciona. Si sigues pensando en calzoncillos y medias, que las riquezas que puedes lograr aquí en la tierra es lo mejor a lo que puedes acceder, no lograrás ser rico delante de Dios y te perderás de todo lo que Él tiene para ti. Isaías 64:4 lo dice de la siguiente manera: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pero si sigues pensando en calzoncillos y medias, nunca alcanzarás aquello que Dios tiene preparado para ti. Está más allá de nuestra capacidad de entenderlo, está más allá de nuestra capacidad de visualizar lo que Dios tiene para nosotros. Pero sí nos da la oportunidad de en este tiempo presente invertir para hacer tesoros en el cielo. Quinta historia. Probablemente la han escuchado muchas veces, la de Ananías y Zafira. En el comienzo de la iglesia, todos los discípulos tenían todas las cosas en común, nos relata el libro de Hechos. Y vendían, muchos de ellos que tenían más de una propiedad, vendían sus propiedades y el dinero lo traían delante de los apóstoles para que los apóstoles lo administraran, para que no hubiera necesidad dentro de la comunidad cristiana. Bernabé relata la Biblia, al final del capítulo 4 del libro de Hechos, dice que él fue y vendió y entregó todo el dinero a los apóstoles. Y el capítulo 5 comienza con una historia muy particular que ha dado mucho que hablar y reflexionar. La historia de Ananías y Zafira. Ellos dos
Resulta que tenían una propiedad, la vendieron y se pusieron de acuerdo, dice la Biblia, para decirle a Pedro, que era el que estaba recibiendo el dinero en ese momento, para decirle a Pedro que la habían vendido en 8 cuando en realidad la vendieron en 10. ¿Para qué? Para quedarse con esa diferencia que se produjo para ellos. Pedro confronta a Ananías y le dice, la propiedad era tuya. Si tú te querías quedar con el 100% estaba bien. Pero ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu mujer para tentar a Dios, para intentar engañar a Dios? Entonces, después, en ese momento, Ananías cae muerto al instante y se lo llevan para sepultarlo. Luego llega su esposa, Zafira. Y resulta que cuando llega, Pedro le hace la misma pregunta. Le dice, a ver, ¿vendieron esto en 8? Y la mujer dice, sí, lo vendimos en 8. Y Pedro le dice, ¿por qué te pusiste de acuerdo en engañar al Espíritu Santo, en tentar al Espíritu Santo? Y en ese momento la mujer muere instantáneamente. ¿Cuál fue el problema de este matrimonio? ¿Quedarse con parte del dinero? No, ese no fue el problema. Pedro mismo le dice que si se hubiesen quedado con todo el dinero, estaba bien. El asunto fue el deseo de aparentar una falsa piedad, para ser como otros, para ser como Bernabé, que era el caso anterior, que vendió y entregó todo. Entonces Ananías y Zafira pareciera que lo que estaban buscando era aparentar que ellos hicieron lo mismo, vendieron su propiedad y entregaron todo el dinero. No estaba mal si ellos le hubiese dicho a Pedro, mira, lo vendimos en 8, lo vendimos en 10, pero solo vamos a dar 8 y nos vamos a quedar con 2. Estaba bien. El problema era que ellos querían aparentar algo que no eran. Querían mostrarse como otros para que las personas tuvieran un alto concepto de quiénes ellos eran. El pecado no fue no entregar todo. El pecado fue que lo importante para ellos no era honrar a Dios, sino que las personas lo honraran a ellos. En otras palabras, más que la codicia, el pecado fue la búsqueda de un reconocimiento y aprobación que no era el que tenían que recibir, porque la aprobación que debían buscar era la de Dios, y esa aprobación se busca con la honestidad, se busca con la sabiduría que viene de Él, y se busca con la transparencia, no con el engaño. Nunca pudieron llegar a ser ricos delante de Dios, porque el enfoque de sus vidas estaba equivocado. Buscaron lo valioso en la validación, en las apariencias frente a otras personas, en vez de preocuparse por honrar a Dios. En palabras de Dios mismo, como lo dijo en 1 de Samuel capítulo 2, en el verso 30, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Para finalizar, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu historia? ¿Es una historia de calzoncillos y medias? ¿Enfocado en el tiempo presente, en aquello que aprendiste es lo mejor a lo que puedes acceder? ¿O es una historia donde el dinero no es todo, aunque sí ayuda? Para tener la correcta perspectiva de la vida, para que tu historia pueda ser una historia de hacer tesoros en el cielo, de ser rico delante de Dios, necesitas ante todo a Jesucristo. En primer lugar, necesitas reconciliarte con Dios en Jesucristo. Necesitamos que Cristo venga y transforme nuestras vidas y que su Espíritu Santo venga a ordenar nuestras prioridades. Recuerda siempre que no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Invertir nuestros recursos en la extensión del reino de Dios, entregar nuestra vida completa, sin reservas a Jesucristo, es la mejor inversión que podemos hacer. Es la manera más fructífera de invertir nuestra vida presente, entregándola para resultados eternos.
para ser ricos delante de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que tu palabra vaya y obra según tu deseo, según tu voluntad. Tú eres el anhelo de nuestro corazón y queremos ser ricos delante de ti. Pon en orden nuestras prioridades, Señor, y que la palabra de esta tarde, Señor, pueda seguir calando en el corazón, Señor, y en la mente de los que lo escuchen, de mis hermanos, de los amigos, Señor, de la congregación, y que puedan comprender que lo importante de la vida no es tener más en este tiempo presente, sino que hacernos ricos en la vida venidera, hacer tesoros en el cielo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.